Paso la palabra al compañero Martín Pérez de la Mesa Tierra, Techo y Trabajo de Morón, del MNL 26. La lógica de la corriente es empezar a expresar estos espacios. Laburar desde la expresión del campo nacional y popular. Esta corriente, que ya trabajó en su primer plenario, resolvió tener la posibilidad de todas las expresiones de los movimientos sindicales por una expresión conjunta de unidad, respetando sus identidades, CGT, CTA o CT, pero necesitamos una unidad. Y esa unidad nosotros sentimos que está expresada en que necesitamos también un proyecto. Ese proyecto uno puede hasta ser romántico, digamos, y nombrar La Falda, Huerta Grande, los 26 puntos de la CGT, y necesariamente tenemos que discutir el nuevo proyecto. Tenemos que discutir un nuevo proyecto que esté también ayornado de estos tiempos, pero rescatando ese espíritu. Esos proyectos fueron de liberación, de emancipación y de unidad a todo el movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento obrero es el que pone el lomo, compañeros. Somos los que ponemos siempre la carne al asador. Y si nosotros no tenemos proyecto, jugamos a las cartas de los políticos profesionales, a la democracia demoliberal que se siente cómoda y que negocia según los requerimientos nuestros. ¿Por qué necesitamos también la unidad del movimiento obrero? Porque el enemigo es gigante. Entonces, yo sé y pongo la mano en el fuego por todos los compañeros del movimiento obrero que no se achican ante el enemigo, pero necesitamos factor de escala. Necesitamos unirnos para hacer mucho más para enfrentar esas cosas. Y esa unidad necesita un proyecto. Ahora bien, nosotros estamos laburando en armar ese proyecto, porque digamos, no queremos más reclamar y pedirle a otro que lo haga y se ponga a laburar. Y nosotros pensamos y estamos casi seguros que el proyecto no puede evitar pensar cuestiones estratégicas de la Argentina, que se fueron dejando en el camino y que terminamos en una sectorialidad peleando cuestiones cada vez menos, por no tener esa unidad de criterio. Y nosotros en esa línea estamos proponiendo el pleno empleo. Nosotros creemos que la necesidad de pleno empleo en la Argentina y es posible. ¿Y es posible desde dónde? Porque ahí está la solución. Desde las corporaciones y sociedades del Estado. La Argentina tuvo pleno empleo y no fue un mito, no fue una mentira. Hasta el 75 hubo pleno empleo en la Argentina. Perdón, vino justo. Un aplauso. Disculpen. La Argentina hubo pleno empleo. Y el pleno empleo estuvo forjado por las corporaciones y sociedades del Estado, las empresas estatales. El Estado productor. El otro día Juan Carlos lo decía en la CGT La Matanza. Nosotros estamos, el Estado, digamos, no estamos a favor de achicar el Estado. Y además nos viven vendiendo un mito de que el Estado cada vez tiene que ser más chico. Y los países que inventaron el capitalismo tienen un Estado más grande que la Argentina. Inglaterra tiene un porcentaje de población económicamente activa dentro del Estado del 18% y Argentina tiene apenas del 17%. Entonces, es un mito de que el Estado no puede ser productor. Es un mito de que el Estado es bobo. Es un mito. Permanentemente nos viven bombardeando en estas cosas. Nos bombardearon con que era necesario privatizar las empresas. Nos bombardearon que ahora las empresas no pueden ser controladas. Entonces, nosotros creemos que ese Estado productor, pujante, con una tecnología conveniente para los argentinos, no comprar la manufactura de los países centrales, es posible. Ahora bien, digamos, también es posible
conseguir ese pleno empleo con cuestiones concretas y, como dice el compañero Paunero, permanentemente con la realidad efectiva. En la Argentina hay un déficit habitacional de 3,5 millones de casas. Entonces es necesario hacer un plan de vivienda y eso le daría laburo a 1,5 millones de compañeros. La realidad es que ese laburo, hoy, la Argentina, desde que los militares ingresaron al gobierno, se lo dan a sus capitanes de la industria, como son Macri, Benito Rocchio, que se hacen multimillonarios a costa del sacrificio de los pueblos argentinos. Y coimean, como hemos visto últimamente, por millones y millones de dólares, porque sus ganancias son infernales. Entonces nosotros necesariamente tenemos que ir a eso. Tenemos que adueñarnos de esas cuestiones, que las hemos perdido. ¿Las hemos perdido cómo? Poniendo a los compañeros y poniendo el pueblo a los compañeros. O los muertos en los bombardeos de Plaza de Mayo, ¿qué fueron? Fueron trabajadores. Los fusilamientos de José Lonzuales, ¿qué fueron? Fueron trabajadores. Los que resistieron la privatización del frigorífico Lisandro Latorre fueron trabajadores. Y los que ponemos siempre el lomo, y ante las políticas que son cada vez más de ajuste, somos los trabajadores, los que se nos mueren los pibes, los que nos quedamos sin laburo, sin salud, somos nosotros. Entonces, en esa línea, digamos, uno lo puede plantear como un plan de gobierno. Hay que hacer 3,5 millones de casas y darle laburo a 1,5 millones de argentinos. Pero también tenemos que ir a las cuestiones estratégicas. El Estado se tiene que volver a adueñar de los pilares estratégicos del Estado. Defensa, metalurgia, transporte. Y eso va a dar un montón de laburo más. Pero necesariamente necesitamos también un factor de escala. Y ese factor de escala, en enfrentarnos al enemigo, también va apunta hacia la unidad latinoamericana. No podemos ya, como se concentró, desde que Huerta Grande y La Falda y los 26 puntos del compañero Baldini empezaron a aparecer, el mundo cambió y el capital cada vez se concentró más. Y ese capital hiperconcentrado cada vez es más monstruoso y más grande. Y se nos mete por todos lados. Entonces nosotros tenemos que apuntar a una unidad para enfrentar ese monstruo en toda la cancha. Y esa unidad necesariamente, con la unidad del movimiento de los trabajadores, con la unidad de los sectores sociales y políticos, y crear la unidad latinoamericana, efectiva. En lo financiero después va a explicar el compañero Menino cómo se puede hacer. Pero en el hecho político lo tenemos que empezar a plantear y empezar a pelear. Y esos son los puntos que estamos trabajando. Podemos seguir un rato más y podemos seguir contando más, pero prefiero dejarle la palabra a los otros compañeros y muchas gracias a todos por venir y por acompañarnos.